Hasta ahora hemos aprendido una gran cantidad de conceptos necesarios para comprender la conmutación de paquetes y en particular de Internet. El núcleo de Internet opera bajo un principio del mejor esfuerzo. Esto quiere decir que los ruteadores que forman parte del camino entre el emisor y el receptor hacen su mejor esfuerzo por expedir los datagramas sobre sus enlaces de salida. Sin embargo, no ofrecen ninguna garantía. Los paquetes sufren un retardo variable, se pueden perder, pueden llegar desordenados o inclusive llegar duplicados al receptor. Esto ocasiona además un throughput variable. En este video voy a presentar las funciones que ofrece la capa de transporte del modelo TCP/IP a la capa de aplicación. Dichas funciones tienen el propósito de eliminar o bien de reducir al máximo los efectos que tienen sobre las aplicaciones los fenómenos que acabo de mencionar. En mi presentación utilizo la traducción al español de México y adecuación que he realizado del material ofrecido por los profesores Quiroz y Ross. ¿Cuál es la vista general de la capa de transporte? Bien, en particular la capa de transporte va a ofrecer varios servicios a la capa de aplicación. En esta parte nuestra meta va a ser comprender los fundamentos de esos servicios. Vamos a comenzar a estudiar las funciones de multiplexión y de multiplexión. Después vamos a estudiar cómo ofrecer una transferencia de datos confiable y ordenada desde la capa de transporte a la capa de aplicación. También aprenderemos sobre dos funciones que son particularmente relacionadas con el protocolo TCP, el control de flujo y el control de congestión. Veremos que ambas son funciones que regulan la velocidad del transmisor. La primera, el control de flujo, que está relacionada con la capacidad del receptor, y la segunda, el control de congestión, que está relacionada con el ancho de banda disponible en Internet en cada punto de la transmisión. También en esta parte del curso vamos a aprender sobre protocolos de transporte. Dos protocolos operan mayormente en esta capa, en la capa de transporte: el protocolo UDP, que ofrece, como veremos, un transporte no orientado a conexión. Adelante voy a describir qué significa esto. Y el protocolo TCP, que es el protocolo más importante en esta capa, ya que transporta más del 90% del tráfico de todo Internet. Entonces el protocolo TCP ofrece un transporte confiable orientado a conexión. Veremos qué significa esto más adelante. Un tema fundamental en esta parte del curso va a ser el control de congestión en TCP. Este será el tema estelar de la segunda parte del curso. Bien, en esta ilustración muestro en la parte superior varios protocolos que sirven a aplicaciones. FTP es para transferir archivos, HTTP es para el hipertexto, para los navegadores. Estos protocolos utilizan por debajo en la capa de transporte al protocolo TCP. También tenemos protocolos que utilizan al protocolo UDP, como es el DNS, el servidor de nombres, y SNMP, que es un protocolo para gestionar dispositivos de red. Estos dos, por ejemplo, utilizan al protocolo UDP. Una vez en la capa de transporte va a formar su segmento y lo va a pasar a la capa de red. Por debajo, entonces, tenemos a la capa de red, al protocolo IP, que entonces va a encontrar un camino desde la fuente hasta el destino. Los datagramas entonces irán saltando ruteador a ruteador hasta llegar al destino, hasta llegar al receptor. Una vez llegados al receptor, entonces la capa de red del receptor va a entregar los datagramas correspondientes a la capa de transporte, la cual va a extraer el segmento y va a entregar un mensaje a la capa de aplicación. Este es el trayecto de los paquetes que hemos visto desde el video anterior. La función principal de la capa de transporte es ofrecer una comunicación lógica entre procesos de aplicación que se ejecutan en estaciones distintas. Comunicación lógica en este sentido porque emisor y receptor no se encuentran físicamente conectados. Entre ellos hay una serie de ruteadores. Entonces la capa de transporte del emisor, aquí como vemos de este teléfono móvil, se comunica con la capa de transporte del receptor, un servidor en una red que se encuentra en otra parte geográfica. Entonces, a través de un conjunto de mensajes y de respuestas, las capas de transporte de emisor y receptor se van a comunicar. Se ejecutan en estaciones diferentes. Las acciones de los protocolos de transporte en los sistemas finales o estaciones pues se dividen en dos: las acciones que ejecuta el emisor, el cual divide en segmentos a los mensajes de aplicación y los pasa a la capa de red, como vimos en la diapositiva anterior, y por su parte el receptor va a recibir
esos segmentos, los va a resamblar y va a reconstruir el mensaje para pasarlos a la capa de aplicación. Todo esto lo vamos a ver en esta parte del curso. Insistir que al menos hay dos protocolos de transporte, no son los únicos, pero evidentemente son los más utilizados. El protocolo TCP y el protocolo UDP, que ofrecen sus servicios a las aplicaciones que se encuentran en la capa superior. Solamente para reiterar cómo opera la capa de transporte, la capa de aplicación utiliza los servicios de la capa de transporte. Para utilizar los servicios de la capa de aplicación y para comunicarse con la capa de transporte, va a crear una interfaz entre esas dos capas, que es este rectángulo amarillo, lo vamos a llamar socket. A través de un socket, la aplicación va a pasar sus mensajes a la capa de transporte. Entonces, en la capa de transporte, el emisor recibe el mensaje de la capa de aplicación a través del socket. Va a determinar los valores de los encabezados del segmento y va a crear el segmento, el cual va a ser pasado a la capa de red, al protocolo IP. De alguna manera se va a encontrar un camino para que ese segmento, ese datagrama, llegue al otro extremo, al receptor. El receptor en la capa de transporte va a recibir el segmento del protocolo de la capa de red, del protocolo IP, el cual va a leer el encabezado, va a extraer el mensaje de la capa de aplicación y a través de la interfaz de comunicaciones con la capa de aplicación, que es el socket, va a hacerlo llegar a la aplicación. A esta función le vamos a llamar de multiplexión, como lo veremos en el siguiente video. Nuevamente mencionar dos protocolos principales en la capa de transporte. ¿Por qué dos protocolos? Porque se requieren generalmente dos tipos de servicios. El protocolo TCP, cuyas siglas significan Transmission Control Protocol, ofrece las siguientes funciones. Una entrega confiable y ordenada. Ofrece la función de control de congestión, control de flujo. Como ya dije hace un momento, ambas son funciones que regulan la velocidad de transmisión del emisor. Y veremos que TCP es un protocolo orientado a conexión, entonces va a realizar un procedimiento que se llama establecimiento de conexión, el cual explicaré en el siguiente video. Por otro lado, el protocolo UDP, cuyas siglas significan User Datagram Protocol, ofrece una entrega no confiable y potencialmente desordenada, lo que significa que los paquetes pueden llegar desordenados a la aplicación. Y al protocolo UDP se le ha visto históricamente como una extensión modesta del protocolo IP del mejor esfuerzo. Es decir, vamos a ver que el protocolo UDP va a sufrir exactamente de los mismos fenómenos que el protocolo IP y se va a distinguir de él por las funciones de multiplexión y de multiplexación, como veremos más adelante. Servicios que no ofrecen ni el protocolo TCP ni el protocolo UDP son garantías de retardo, es decir, ninguno de los dos puede ofrecer una garantía de que los paquetes van a tardarse a lo más un tiempo determinado, digamos 200 milisegundos. No se puede poner un límite en el retardo porque no hay un control sobre el núcleo de internet. Entonces no hay garantías de retardo por ninguno de los dos protocolos y tampoco ninguno de los dos protocolos, ni TCP ni UDP, pueden ofrecer de garantías de ancho de banda. Es decir, a un flujo de paquetes no se le puede ofrecer que en promedio sea transmitido, digamos, a 1 megabit por segundo. Eso no existe en internet, ningún protocolo puede ofrecer eso. Esto lo veremos en esta segunda parte del curso y el siguiente video tratará entonces de las funciones de multiplexión y de multiplexión. Hasta aquí llego en este video.